Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Importante que tenemos hoy que nos habla Pablo, y la pregunta es: ¿la madurez espiritual es una obra de Dios o es una obra del creyente? ¿Es una obra de Dios o del creyente? ¿Es Dios quien hace todo en la vida del creyente? ¿Dios es el único que produce en nosotros santidad y espiritualidad? Hay un refrán famoso que dice: deja todo y deja a Dios. Deja todo y deja a Dios. Consagrate totalmente a Él, confía en Él, no intentes, descansa en Él, no luches. Y cuando te consagras totalmente a Dios, estás lleno del Espíritu Santo. Y para seguir estando lleno del Espíritu Santo, tenés que seguir dejando que Dios haga todo sin meterte en el camino y arruinar lo que Dios está haciendo. El creyente se entrega completamente a su Señor Jesús y Dios está obligado a mantener al creyente seguro del poder del pecado y a mantener al creyente creciendo espiritualmente. Entonces, alguien que decía esto, busqué en internet esta semana y había un dicho que decía así: buen día, este es Dios. Yo me voy a ocupar de todos tus problemas hoy, no voy a necesitar tu ayuda, así que disfruta de un día milagroso. Qué lindo, ¿no? Entonces, este refrán, deja todo y deja a Dios, dice: me pongo a un lado, tengo la inercia espiritual donde no hago nada, no digo nada, no siento nada, simplemente vivo y las circunstancias son lo que son. Entonces, me siento, me cruzo de brazos, Dios hace la obra, porque total la hace Dios. Pero quizás alguno dice: no, Dios no, el hombre lo hace. Entonces, yo tengo que leer mi Biblia, yo tengo que orar, yo tengo que memorizar versículos, yo tengo que enfrentar la tentación y tener victoria sobre la tentación. Entonces, no Dios, sino que yo tengo que determinar no pecar en mi vida cristiana. Dios no va a determinar eso por mí, lo tengo que hacer yo. Entonces, ¿quién produce madurez espiritual en tu vida? ¿Dios o vos? Y esto es exactamente lo que Pablo quiere demostrar aquí en versículos 12 y 13. Y espero que estés confundido y espero que la pregunta te ayude a pensar y meditar acerca de la respuesta. Lo que vamos a ver en versículos 12 y 13 es que Dios está obrando en vos para que vos crezcas en Él. Dios está obrando en vos para que vos crezcas en Él. Y en versículo 12 vemos la responsabilidad del hombre en su crecimiento espiritual. Y en versículo 13 vemos lo que Dios hace para que el hombre crezca en su vida espiritual. Entonces, versículo 12 vamos a ver que dice: ocupate en tu salvación. Ocupate en tu salvación. Vamos a leer versículo 12 y 13, dice así: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy son dos puntos. El primer punto es: ocúpate en tu salvación. Ocúpate en tu salvación. Pablo comienza aquí y dice: así que. Y todos sabemos, ¿no?, que cuando llegamos a una frase como así que, ¿qué debo hacer? Debo volver a ver de qué está hablando. Las últimas semanas hemos visto desde capítulo 2, versículo 1, que Pablo viene hablando acerca de la unidad. Y luego da un ejemplo perfecto de cómo tener unidad. Y eso es por medio de la humildad de Cristo y la obediencia de Cristo completa a Dios el Padre, sometiéndose a la voluntad de Dios. Y entonces, por eso, Él fue exaltado hasta lo más alto. Y basado en el ejemplo de Cristo, Pablo dice ahora: así que,
por lo que Cristo ha hecho, por este ejemplo que tienen para poder tener unidad. Esta es la forma en que deben vivir. Y nos va a decir eso en un momento, en versículos 12 y 13. Pero antes de llegar a su imperativo, a su mandato para la congregación de Filipenses, les dice: así que, amados míos, Pablo no está hablando a cualquier grupo de personas. Pablo no está hablando a personas de las cuales se siente indiferente o no les importa. Pablo está hablando a personas que ama. ¿Recuerdan en capítulo 1, versículo 3, que Pablo dice: doy gracias por ustedes en mis oraciones? Y en versículo 4 dice: pido con gozo por ustedes en mis oraciones. Y en versículo 7 dice que los lleva en el corazón. Y en versículo 8 dice que los añoraba, los extrañaba, los recordaba, quería verlos. Y luego en versículo 9 al 11 no solo los ama y los extraña, sino que se ocupa también y se preocupa por sus vidas espirituales. Y dice: mi oración y mi anhelo es que abunden en amor, abunden en buenas obras, tengan frutos de justicia y así glorifiquen a Dios. Entonces los ama. En capítulo 4, versículo 1 dice, los llama hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Tiene un amor profundo por ellos. Entonces, el mandato que les va a dar está basado en el amor que tiene por ellos. Hagan esto porque los amo y quiero verlos crecer en el Señor. Entonces, vemos en versículo 12 que dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Así esa frase comienza con: tal como siempre han obedecido. Esta palabra obedecido es una palabra muy interesante, es una palabra compuesta que viene de dos palabras que significa debajo y oír. Debajo y oír. Y la palabra está junta en una palabra. Y lo que significa es que es uno que oye la instrucción de otro y luego se pone debajo de esa instrucción. La obedece. Por ejemplo, se usa en la Biblia en Efesios 6 y Colosenses 3 para hablar de los hijos. El hijo escucha la instrucción de su padre y de su madre y luego obedece, en Efesios 6:1. También se usa de siervos. Y los siervos escuchan lo que su amo les dice y se ponen debajo de eso. Obedecen lo que el amo le dice. También se usa en Marcos capítulo 1, cuando Jesús está diciendo a los demonios qué hacer y los demonios obedecen a la voz de Cristo. Escuchan lo que Jesús le dice y hacen exactamente lo que les dice. Pues no tienen opción, ¿no? También habla en Marcos 4 de la naturaleza y cómo Dios calma los vientos y el mar y la naturaleza obedece, escucha la voz de Jesús y hace lo que le dice. Entonces esta palabra tiene que ver con escuchar y luego hacer. Y entonces se traduce aquí obediencia, porque es a lo que apunta la palabra. Y esta obediencia es una obediencia absoluta. Ya me refería a esto de Marcos, pero en Mateo dice, después de que Jesús calmó el agua y el viento, dice: los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Usan esta palabra. Escuchan y hacen lo que Él dice. Entonces es una obediencia absoluta. Es una obediencia basada en el amor de Dios o el amor por Dios. En Deuteronomio dice: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandamientos. ¿Por qué guardo sus mandamientos? ¿Por qué obedezco sus mandamientos? Porque le amo. Jesús dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan dice en 2 Juan 6, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Entonces, esta obediencia absoluta, está basada en el amor de Dios. Yo quiero amar a Dios. Es voluntaria. Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, lo hacemos porque somos amigos de Jesús, porque amamos a Jesús. Y finalmente esta obediencia nos lleva a vivir en santidad. Al estudiar esta palabra me di cuenta de esto que nunca había visto antes. Pero en nuestro pasaje de 1 Pedro 14, 15 y 16, donde dice ser santos como yo soy santo, antes usa esta palabra.
Dice así, escuchen con atención. Pedro dice, como hijos obedientes, ¿sí? Que oyen y se ponen debajo de lo que están oyendo. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Qué dice aquí Pedro? Escuchen lo que les digo, obedezcan lo que les digo y eso los va a llevar a vivir en santidad. Entonces debo oír la palabra, debo obedecer la palabra. Y Pablo dice acá, no solo en mi presencia, los filipenses siempre obedecieron a Pablo. Dice ahí, en realidad al principio, tal como siempre han obedecido. No solo en mi presencia, no solo cuando estaba allí. ¿Recuerdan cuando él fue a Filipos, predicó el Evangelio y Lidia creyó en el Evangelio y fue salva? Y luego el carcelero dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús. ¿Y qué hizo el carcelero? Creyó en el Señor Jesús. Obedeció de acuerdo a las palabras que escuchó. Y seguramente Pablo enseñó otras cosas a las cuales ellos firmemente escucharon y obedecieron, porque Pablo aquí dice, siempre obedecieron. Siempre todo lo que escucharon lo hicieron. Y no solo en mi presencia, sino dice, ahora mucho más en mi ausencia. Y algunos creen, al estar leyendo comentaristas, la mayoría cree que Pablo está diciendo, creyeron en mi presencia, ahora deberían aún más en mi ausencia. Pero yo creo que lo que Pablo está diciendo es, creyeron en mi presencia y aún más, obedecieron en mi presencia y aún más en mi ausencia. Están ya obedeciendo. Y entonces ocúpense en su salvación. Ahora era fácil para ellos quizás obedecer cuando Pablo estaba presente, ¿no? Pablo es su líder, Pablo es su maestro, Pablo es un apóstol, Pablo les enseñaba. Si había algún problema de desunión como la que hemos visto en capítulo 2, Pablo estaba ahí para arreglarlo. Si había persecución, es a Pablo a quien iban a perseguir. Entonces la vida cristiana para los demás no era tan difícil cuando tenían a Pablo presente. Pero ahora Pablo está lejos. Y ellos están siendo perseguidos, como vimos en 1:27. Y hay desunión y división un poquito en la iglesia, como vamos a ver también en capítulo 4, versículo 2. Y Pablo dice, aún más tienen que obedecer lo que les he dicho cuando yo no estoy presente, porque va a ser más difícil en su vida cristiana. Entonces la obediencia de los filipenses no estaba motivada en que Pablo esté presente, sino que estaba motivada en que siempre estaban en la presencia de Dios. Y hermanos, es así como debe ser siempre en nuestra vida espiritual y en nuestra iglesia. A veces, yo no creo que ha pasado acá, pero he visto esto a veces, cuando el pastor está de vacaciones o el pastor está enfermo, el pastor no está, algunos hermanos de la iglesia dicen, bueno, si el pastor no va, yo tampoco voy, total, ¿qué vas a ver? ¿No? Nuestra iglesia es chiquita, vamos a saber, pero si la iglesia es grande, no. O quizás uno toma una decisión o va a tomar una decisión y dice, ¿qué haría el pastor acá con esto? ¿O cómo respondería a la decisión que voy a tomar? ¿O cómo respondería algún líder espiritual que yo tengo que me ayuda a mi vida cristiana? ¿O qué pasaría o qué pasara si el pastor viera lo que yo estoy haciendo? O la decisión que estoy tomando, o lo que estoy mirando, o lo que estoy escuchando, o lo que sea. Y hermanos, la respuesta a eso es, ¿qué importa lo que el pastor diría? Lo que importa es lo que la Biblia dice. Entonces, si el pastor o tu líder espiritual está presente o no, Dios siempre está presente. Y la realidad es que tu líder espiritual no puede estar con vos 100% del tiempo. No está con vos en tu casa para ver cómo sos en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. No está en el trabajo para ver si sos honesto y tenés integridad y buen testimonio en el trabajo. No está con vos en la escuela, no está con vos en el barrio, no está con vos casi nunca. Y por eso es tan importante, aún mucho más, en la ausencia de un líder espiritual, que obedezcan. Que nos pongamos toda la semana debajo de lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Y eso es a lo que Pablo va aquí. Entonces Pablo le dice, ustedes siempre han obedecido, cuando estuve presente, cuando estuve ausente, y entonces aquí le da el mandato. Este es el mandato de versículos 12 y 13. Y dice así, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor.
Así que supongamos que vos estás en tu lectura diaria de la Biblia y estás mirando cada versículo y llegás a este versículo y empiezan a disparar alarmas en tu mente, ¿no? Y decís, ¿qué? Ocúpense en su salvación. Entonces vamos a explicar de qué se trata esto, porque hay que entenderlo bien, porque cambiaría todo el resto de la Biblia si lo entiendo incorrectamente. La salvación es una obra completamente de Dios. De principio, que es desde antes de la eternidad, cuando no había principio, porque Dios es desde siempre, hasta el final, donde también es por toda la eternidad y no termina, Dios es el que hace la salvación. La comienza, la termina, la lleva a cabo, hace todo. La salvación es una obra de principio a fin de Dios. El hombre, cuando nace muerto en sus pecados. El hombre es injusto, el hombre no hace lo bueno, el hombre no busca a Dios, el hombre es esclavo del pecado, el hombre está encadenado al pecado y no se puede deshacer de esas cadenas. Pero no solo eso, sino que ama las cadenas, ama el pecado, sirve el pecado, quiere ir tras el pecado. No es tan solo que no hay nada que pueda hacer por sí mismo para estar bien con Dios, sino que no hay nada que quiere hacer para estar bien con Dios. El hombre no quiere estar bien con Dios. El hombre ama su condición de pecado. Y entonces la salvación tiene que ser absolutamente de Dios. Solo Él puede hacer la obra. Y la Biblia nos dice, y hemos visto en Efesios, que Dios escogió quién iba a ser salvo antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Y los que Él escogió antes de que el mundo fuera, la Biblia nos dice que a ellos llamó en el tiempo presente a ser salvos. ¿Qué significa llamó? El llamado es que cuando vos escuchaste el Evangelio, vos creíste en Cristo como tu Salvador. Dios te llamó a sí mismo. Ahora la Biblia es muy clara que solo aquellos que Dios llama son salvos. Dice Juan 6:37, Jesús dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. ¿Quién es el que viene al Padre? El que Dios trae a sí mismo. Y si Dios no trae a uno a sí mismo, ¿sabes qué pasa? No viene al Padre. Dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, cuando ponemos estos dos versículos juntos, ¿qué es lo que vemos? Está por explotar una bomba, sí, no se preocupen, vamos a estar bien. Los aires están andando mal. Ahí Juan Marcos está la general abajo de todo, pero no sé si lo va a apagar igual, pero probamos. Entonces, es el final de nuestra vida, ¿sí? Así que hay que pensar bien lo que vamos a decir. Si yo voy al Padre es porque Él me llamó. Y si yo no voy al Padre es porque Él no me llamó. ¿Sí? Y este llamado es para salvación. Y significa que todo aquel que Dios llama va a creer en Él. No hay nadie que llame que no cree en Él. Y todo aquel que no llama no va a creer en Él, lo va a rechazar. Y todo aquel que cree en Él, Jesús dice en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces el que Dios llama a sí mismo, viene a Él y es salvo para siempre, nunca lo puede perder. La salvación no se pierde, porque no depende de mí, depende de Dios. Y hay muchos pasajes más que hablan de eso, pero no lo voy a leer ahora. Entonces la salvación es toda de Dios, pero quizás vos en tu mente estás pensando, pero el hombre no debe responder con fe al Evangelio. El hombre no responde con fe porque si no responde no puede ser salvo. Y yo te digo sí, exactamente. En Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando Pedro predica su mensaje tan famoso que conocemos, al final los judíos dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En Hechos 16, cuando el carcelero le dice a Pablo, ¿qué debo hacer? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Juan 5:24, Jesús dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En Romanos 10 dice que si confesás con tu boca que Jesús es Señor y crees en Él de todo corazón, serás salvo. Entonces la Biblia es muy clara que para ser salvo, debo creer. Entonces,
decís, bueno, pastor, pero dijiste que la obra de salvación es toda de Dios y después dijiste que tengo que creer para ser salvo, eso tiene que ser una obra. Pero no es una obra. Porque en Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y esto no es de nuestra propia voluntad, esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces Dios no solo me llama a sí mismo, sino que Dios me da la fe para creer en Él. Y el próximo versículo dice, no por obras. Entonces la fe nunca podría ser una obra. Entonces, la salvación es 100% de Dios, de principio a fin. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, que es lo que hizo antes que el mundo fuera, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces todo aquel que ha sido predestinado desde siempre será llamado. Y todo aquel que ha sido llamado será justificado. Y todo aquel que es justificado es glorificado. Entonces la predestinación es cuando Dios escoge quién va a ser salvo. El llamado es cuando Dios te trae a sí mismo. Justificado es que cuando vos sos salvo, Dios te declara justo ante Él por lo que Cristo ha hecho por vos. Y glorificado es lo que falta que ocurra. Pero un día seremos glorificados y seremos perfectamente como Él quiere que seamos para su gloria. Entonces, de principio a fin, es una obra de Dios la salvación. Entonces ya pueden ver aquí que ocuparse en su salvación no puede ser hacer obras para ser salvo. Pero sigamos un poquito más. En la salvación incluye 3 aspectos de santificación. 3 aspectos de santificación. Y aquí en esta parte del mensaje no hay mucha doctrina, hay muchas cosas que quizás son difíciles de entender, pero quédense conmigo. 3 aspectos de santificación. El primer aspecto de santificación es la santificación posicional. ¿Sí? Santificación posicional. La santificación posicional, vos la podrías, en tu mente pensarlo así, es la salvación. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre la santificación posicional? Cuando soy salvo. Y la Biblia nos dice que todo aquel que Dios eligió creyó en Dios y es santificado posicionalmente. ¿Qué significa esto? Que ante Dios es hecho santo. Cuando Dios me ve, Él ve a Cristo y entonces soy hecho santo ante Él. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:2 dice, Pablo escribe a la iglesia de Corinto y dice a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es santificado? El que invoca el nombre del Señor Jesucristo, el que es salvo. Más adelante, en 1 Corintios 6:11 dice, y esto eran algunos de ustedes, acaba de hablar de toda una lista de pecados. Y dice, pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahí pone algunos sinónimos. Fuimos lavados, ¿lavados de qué? De nuestro pecado, porque ahora somos nueva criatura. Y fuimos justificados, Dios nos declara justo en el momento de salvación. Y al mismo tiempo, Dios nos santifica. Entonces, ante Dios somos hechos santos, santos. Esto es la santificación posicional. Ese es el primero. Ahora vamos al tercero, ¿sí? Salteamos el segundo por ahora. Entonces tenemos santificación posicional y tercero tenemos santificación perfecta, ¿sí? La santificación perfecta es al final de mi vida. Entonces santificación posicional comienza cuando soy salvo y la santificación perfecta es cuando entro en la eternidad, o cuando muero o cuando viene el Señor a buscarme. Es lo mismo que hablé recién en Romanos 8:30 que dice que seremos glorificados. Esa es la santificación perfecta. Entonces, hoy ante Dios, si soy salvo, Él me declara santo. El día de mañana, cuando muera o el Señor venga, voy a ser santo perfectamente, como lo soy posicionalmente. ¿Y qué pasa en el medio? ¿Qué hay en el medio? El segundo aspecto es santificación progresiva. Santificación progresiva. Y es tal cual como lo escuchan. Progresivo es que uno va progresando.
Uno va creciendo, uno va mejorando. Cada vez que lo digo mi voz se va cada vez más, ¿viste? En vez de progresar está regresando, no sé qué es la palabra antónima. Entonces va progresando. Es un proceso de crecimiento espiritual. El día que yo soy salvo no significa que ya soy maduro espiritualmente. El día que yo soy salvo no significa que ya tengo victoria instantánea sobre todos los pecados. Sino que el día que soy salvo ahora comienzo a luchar con los pecados. Pero no es que el día antes de ser salvo era alcohólico, el día después de ser salvo digo, no me importa más el alcohol. No, voy a luchar con eso. Pero debo estar creciendo. Y a medida que voy creciendo, voy teniendo victoria en mi vida espiritual. Es como un bebé, cuando un bebé nace el bebé, lo traigo a casa, le digo, tomá, acá hay un asado y el lunes empezás segundo año de la secundaria. O sea, está mal de la cabeza el padre, sáquenselo, ¿no? El bebé, ¿qué tiene que hacer? Tomar leche y llorar mucho, ¿sí? Hasta que va progresando y creciendo. Con Emma estamos en una etapa donde ahora está diciendo palabras. Y el otro día Anaí la llamó y dijo, Emma, ¿dónde estás? Y antes era buscar por todos lados, ¿no? Y ahora dice, acá. ¿Por qué? Porque está progresando, está entendiendo, está viendo distintas cosas. Y cuando quiere tu atención, viene y dice, papi, 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 hasta que no le das la atención, te agarra la cabeza, te la mueve y tenés que verla haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque va progresando, va entendiendo más. Entonces así es con el cristiano. El que recién ha sido salvo va a ir progresando y el que ha sido salvo por 30 años debe seguir progresando. Y todos progresan en distinto tiempo, en distintas formas, pero como creyentes todos debemos estar progresando. Yo les leí en Romanos 8:30 que dice que los que Dios predestinó, en fin, glorifica. Unos versículos antes, en realidad el anterior, en versículo 29, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Y acá nos dice, ¿para qué nos predestinó? Dice, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos salva para que seamos como su Hijo. Y nuestra responsabilidad en nuestra santificación progresiva es cada día ser más como Cristo. Eso es algo presente, no es solo algo futuro. Es más, Dios estableció pastores y líderes y maestros ¿para qué? Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios puso líderes en la iglesia para ayudar a los hermanos, mientras que el líder también lo hace, a madurar, a ser más como Cristo. En Efesios 2:10 nos dice que Dios nos salvó ¿para qué? Para que anduviésemos en buenas obras. En Gálatas 5:6 dice que debo andar en el Espíritu, someterme al Espíritu. ¿Para qué? Para producir fruto, para que el Espíritu Santo produzca fruto en mi vida. Entonces el creyente está continuamente creciendo, progresando, avanzando, siendo cada día más como Cristo. Y cuando pensás que llegaste a la cima de la montaña, mirás a Cristo y no llegaste. Sigue, porque nadie va a llegar a ser como Cristo en esta vida. Pero cuando seamos santificados perfectamente, seremos como Él es. Entonces hoy debemos crecer a ser como el Señor. Entonces aquí vemos esta palabra, ocúpense en su salvación. Y lo que significa esta frase es santificación progresiva. De eso está hablando Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Porque no puede ser obras para salvación, porque primero el contexto no lo permite. ¿A quién está escribiendo Pablo? A creyentes. Entonces, ¿qué le va a decir? ¿Ocupate para ser salvo? No. ¿O ocupate para mantener tu salvación? No, porque Jesús, el que cree en Él, tiene vida eterna y Jesús dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces, no es ni para ser salvo ni para mantener su salvación. El contexto no lo permite. Y el resto de la Escritura no lo permite. Porque Efesios dice que la salvación no es por obras. Y si yo me tengo que ocupar en mi salvación, es una obra. Entonces, lo único que puede ser es la santificación progresiva. Entonces, cuando Pablo dice aquí, ocúpense en su salvación, él está diciendo, viví tu salvación.
Que el cambio que Cristo ha hecho dentro tuyo produzca fruto exterior. Que la regeneración del interior sea practicado en lo exterior. Entonces lo que sos interiormente, ahora santo posicionalmente ante Dios, que eso se refleje en tu vida. Dios está diciendo, viví tu salvación, viví lo que sos. Esto no es pasivo. Esto no es dejar a Dios obrar mientras yo no hago nada. Me siento en una silla en mi casa o en el sofá o en la cama y digo, bueno, Señor, cuando quieras, haz tu obra en mí, acá estoy listo. No funciona así. Pablo dice, ocúpense en su salvación. La palabra significa trabajar en la salvación. Hagan, produzcan, esfuércense, tengan conducta fiel, obedezcan a la palabra de Dios. La palabra es un verbo presente imperativo que significa, primero, que es un mandato. Dios nos está mandando a ocuparnos en lo que ya somos. Y es presente, entonces es a diario, todo el tiempo. Siempre debo estar creciendo en la gracia del Señor. ¿Cómo sabemos que debemos estar siempre creciendo y que debemos ocuparnos en nuestra salvación? Elegí solo algunos, pero lo sabemos porque la Biblia está llena de mandatos. Si lo que Dios quisiera es que yo deje todo y deje a Dios, entonces no habría ningún mandato para el creyente. Pero la Biblia está llena de mandatos. Nos dice que debemos vivir dignos de nuestro llamado. Nos dice que debemos ser imitadores de Dios. Nos dice que debemos andar como Cristo. Nos dice que debemos poner la mira en el Señor. Nos dice que debemos andar en el Espíritu Santo, que debemos huir del pecado, seguir la justicia, pelear la buena batalla. La Biblia está completa de mandato tras mandato tras mandato, que nos demuestra que debemos estar creciendo, debemos tener santificación progresiva. No dejamos todo y dejamos a Dios. Ese es un concepto incorrecto. El creyente tiene la responsabilidad de estudiar la palabra y vivir de acuerdo a la palabra. Pero realmente es mucho más fácil decir, dejo todo y dejo a Dios. Es mucho más fácil, porque no tengo responsabilidad y no me tengo que forzar. Pero cuando dice ocúpense en su salvación, demanda muchísimo esfuerzo. Que Pablo lo recalca en distintas maneras en la palabra de Dios. Déjenme leerles 1 Corintios 9, 24 al 27. Allí él habla de una carrera. Debo correr la carrera. Él dice, corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. ¿Qué dice Pablo? Debo esforzarme en la carrera. Mi meta es ganar. Mi meta es terminar con todo. Y para poder correr en la carrera, ¿qué tengo que hacer? Debo sacrificar un montón de cosas. Debo abstenerme de un montón de cosas. Debo limitarme. Debo poner mi cuerpo en sujeción. Debo esclavizar mi cuerpo. A veces a mí me gusta ver las Olimpiadas y cuando miraba una vez las Olimpiadas hablaban de el que hacía carreras de natación, de agua, no sé cómo se llama esa carrera, pero las carreras que nadaban, ¿no? Y hablaban en ese tiempo, Michael Phelps era la estrella, ¿no? Un año él ganó como 9 medallas de oro y todo. Y hablaban de su rutina, de lo que él comía. El tipo podía comer lo que quería. Él comía pollo frito, él comía dulce, él comía todo lo que quería. Era como, wow, este es el deporte que yo necesito. Porque él pasaba tantas horas en la pileta que él podía comer lo que quiera. Pero ¿saben qué? Ese creo que es el único deporte que podés hacer que comes así. El que corre no puede comer lo que quiere. Tiene una dieta muy estricta. Y cuando Pablo nos dice que debemos correr la carrera absteniéndonos, poniendo nuestro cuerpo en esclavitud, entonces demanda esfuerzo, demanda sacrificio, y es lo que debo hacer para ganar. Pero al mismo tiempo debo entender que esto es una carrera larga. Esta no es la carrera de 100 metros, esta es la maratón. Y entonces debo entender que como creyente
no es que yo estoy acá hoy y digo, bueno, mañana quiero estar acá, quiero vencer todo este pecado, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero ser una gran persona para el Señor. No, de a poco. Volvemos a los niños, al bebé. Yo no puedo demandar de mi hija más chiquita, vos me tenés que decir todo el abecedario y hasta que no lo hagas no vas a comer. Es ridículo. Tenemos que ir creciendo de donde estamos, tomando pasos en el Señor. Porque la carrera es larga. Y si yo estoy acá y mañana quiero estar acá, voy a dejar la carrera. Entonces, de a poco, con paciencia. El niño, mi hija Sofía, no le voy a dar las llaves del auto para que maneje en la Panamericana, ¿no? Y vos no querés estar en Panamericana, si lo hace. Va creciendo, va progresando, va madurando. Entonces debo esforzarme para ser más como Cristo. Entonces si esto requiere que me tenga que levantar temprano a estudiar la palabra, es lo que hago. Entonces si esto requiere que me tengo que acostar tarde para estudiar la palabra, lo hago. Entonces si esto requiere que debo sacrificar otras cosas para estar en oración, lo hago. Entonces cuando estudio, anoto lo que estudio, lo que aprendo, lo amo y lo pongo en práctica. Eso es lo que hacía Esdras. Él estudiaba la palabra, amaba la palabra y enseñaba la palabra. Entonces me ocupo con responsabilidad en mi salvación. Hay un dicho de 3 palabras que Matías y yo conocemos muy bien. Y si yo lo cruzo a Mati en cualquier lado y le digo esta frase, los dos nos empezamos a reír y nos acordamos de lo que era. Y si él me ve a mí y lo dice, los dos nos empezamos a reír y nos acordamos de qué era. La frase es el último esfuerzo. El último esfuerzo. Ahí él se ríe, él se acuerda lo que es esta frase. Hace unos años, cuando todo esto era peor que el otro terreno que estaba ahí, todo lleno de árboles, y cortamos todos los árboles quedaron tirados por todos lados. Iba a venir un hombre con una hidrogrúa, todo un camión para llevarse los árboles, pero no podía llegar hasta el fondo del terreno, entonces los tuvimos que empujar hasta adelante. Y vinimos un día de frío, de esos días con sol, pero bien fríos en julio, y estábamos Matías y yo y 2 hermanos más de la iglesia y empezamos a empujar los troncos, ¿no? Y estás con el buzo, con la campera y transpirando, es un sentimiento que no es lindo, y empujando. Tronco y tronco, y eran como 10, 15 troncos de árboles, grandes. Y la primera vez íbamos llegando y estábamos cansados, y Mati dice, vamos muchachos, el último esfuerzo, el último esfuerzo. Y estamos, bueno, el último esfuerzo. Y el segundo tronco, el tercero, y después ya, cada vez que empujábamos, decíamos, el último esfuerzo, porque era lo último que teníamos que hacer para llegar ahí. Entonces con Mati, cada vez que tenemos que hacer algo, siempre decimos, el último esfuerzo. Hermanos, como creyentes debemos estar esforzándonos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor viene. Y entonces cuando yo ya no puedo más, da otro esfuerzo. Debes esforzarte, debes sacrificarte. Es a lo que Dios nos llama. Y lo hace, y lo hacemos hasta que somos perfeccionados. Volvemos a capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios está haciendo una obra en mí, ya lo vamos a ver. Y cuando termina, cuando lo perfeccione en el día de Cristo. Entonces debo ocuparme esforzándome en mi salvación, viviendo lo que ya soy. Y dice aquí con temor y temblor. Esto es, por un lado, con miedo ante Dios, porque Dios aborrece el pecado, entonces yo debo tener miedo de pecar contra un Dios santo. Y segundo es, con asombro, con reverencia a Dios, viviendo en santidad como Él es santo. Y la palabra temblor, podemos decir, es temblar. Entonces yo vivo en asombro ante Dios, temblando de que si yo no hago lo que Él me dice, estoy en grave problema. En Lucas capítulo 5, los discípulos en ese tiempo están pescando y han pescado toda la noche y no han pescado nada. Y después Jesús está allí enseñando y luego les dice, bueno, vayan y vayan a pescar. Y Pedro le dice, bueno, no pescamos nada en toda la noche, pero bueno, si vos querés que pesquemos, vos sos Dios, yo voy a pescar. Y va a pescar y hay tantos peces que no pueden levantar la red.
Y le dicen a los de otra barca, a sus compañeros, vengan y ayúdenos. Y están todos levantando la red y dice que las redes se rompían por todos los peces que habían. Y después lo empezaron a poner en las barcas y dice que las barcas se hundían por todos los peces que habían. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro a todo esto? Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Hermanos, cuando nosotros vemos a Dios en toda su gloria y nos asombramos de Dios, hace que tengamos una visión correcta de nosotros mismos. Y nuestra visión de nosotros mismos es, Dios, apártate de mí porque soy pecador. Entonces, mientras yo me voy ocupando de mi salvación, yo tengo que hacerlo con temor a Dios, con reverencia a Dios, con asombro a Dios, temblando ante Él, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Entonces, al mirar el versículo 12, Dios llama a los creyentes a ocuparse en su salvación, a vivir de acuerdo a lo que somos, que el exterior sea una réplica de la regeneración interior que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Entonces te pregunto, ¿te estás esforzando cada día para ser más como Cristo? ¿Te esforzás para ser como Él? ¿Estás corriendo la carrera? ¿Estás aprendiendo la palabra y estás al leerla y al escucharla y te pones debajo de la palabra y la obedeces mientras te vas ocupando en tu salvación? Que nuestro estudio de la palabra nos lleve a un asombro de Dios para querer vivir para Él. Este es el mandato. Y hermanos, más te esforzás en Cristo, más sos como Cristo y más le amás y entonces más te esforzás. Es todo un ciclo. Te esforzás y sos como Él y cuando sos como Él te esforzás más. Porque más esfuerzo produce más progreso y más progreso te da la energía para esforzarte más. Me acuerdo cuando yo estaba en la facultad y no puedo creer ahora que ya han sido como 17 años, 16 años, mucho tiempo. Pero cuando estaba en la facultad jugábamos al fútbol y jugábamos en cancha de 11. Ahora yo me crié jugando en cancha chiquita, no me gusta jugar en cancha de 11. Y para jugar en cancha de 11 tenés que correr un montón, distancias largas. Y nunca me gustó correr, siempre fue una agonía para mí correr, pero si no corría no iba a aguantar 90 minutos de jugar en la cancha. Y me acuerdo que el primer año llegué allí y en la primera semana teníamos 3 entrenamientos por día, ¿sí? Te levantaban a las 6 de la mañana, salías a entrenar y después a la 1 o 2 y después a las 6 o 7 de la tarde, todos los días, era la primera semana y después de la semana, cuando llegaba el resto de los estudiantes a la facultad, todos sabían quiénes eran del equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque caminábamos así. No nos podíamos mover, nos dolía todo. Pero me acuerdo una de las cosas que hacíamos, que no sabía que existía hasta que lo hicimos ahí, es corríamos en un estilo indio, le decían. Y nos poníamos todos en una fila y salíamos a correr y corríamos alrededor de todo un parque y era una corrida de 5 kilómetros. Ahora, yo corro 1 kilómetro y ya no puedo respirar, 5 kilómetros era tremendo. Y entonces la forma que funcionaba es que corríamos en una fila, íbamos corriendo, el de adelante marcaba el ritmo, ¿sí? Y mientras íbamos corriendo, el de atrás tenía que correr y pasar a todos y ponerse adelante. Y después él marcaba el ritmo. Bueno, cuando yo estaba atrás de todos, me tardaba como 5 minutos llegar hasta adelante, porque tenías que pasar a todos. Y cuando yo llegaba adelante iba corriendo rápido y después bien lento, ¿no? Porque todos tenían que seguir el ritmo que yo hacía. Lo malo es que el mejor jugador y el que corría más rápido venía atrás mío. Entonces cuando yo llegaba, él se paraba delante mío y arrancaba de nuevo con todo. Fue una agonía, no me gustaba. Sin decir más, el primer año no jugué nada, porque no corría, entonces el entrenador no me puso. El segundo año me di cuenta que quería jugar y entonces dije, bueno, me tengo que esforzar. Sí, un poco más en esto que aborrezco, no me gusta correr. Y entonces iba a todos los entrenamientos, entrenábamos todos los días a la tarde, y yo iba 15 o 20 minutos antes y corría 4 veces alrededor de la cancha. Y lo hice todos los días, todo el año. Y me acuerdo que llegando casi al final del año de fútbol que teníamos, después de haber hecho todo ese esfuerzo, un día el entrenador dijo, bueno, hoy entrenamos, mañana no tienen que entrenar, pero entre hoy y mañana y antes del próximo partido tienen que salir a correr 5 kilómetros, que era ir a correr alrededor de ese parque grande que íbamos.
Y entonces con varios dijimos, bueno, vamos ahora. Pues mañana no lo quiero hacer, lo hago ahora, me lo saco de encima y ya está. Entonces yo salí con un compañero que corría un poco más que yo y salimos y empezamos a ir alrededor del parque. Y al rato salieron 3 compañeros más que también les gustaba correr. Ellos estaban en el equipo de los que hacían maratones. Y ellos salieron a correr, pero corrieron en la dirección opuesta. Nosotros hacia la derecha, ellos hacia la izquierda. Y nos encontramos casi en el medio. ¿Sí? Ellos ya habían pasado el medio y nosotros estábamos por llegar al medio, a la esquina donde doblábamos y volvíamos. Y cuando nos pasaron, se reían, ¿no? Porque ellos salieron después y ellos ya habían pasado. Y le digo a mi compañero, porque yo sabía que él podía, le digo, ganémosle, vamos. Digo, yo puedo. Algo que antes no podía hacer, ¿no? Y entonces levantamos el ritmo y volvimos y llegamos y los esperamos en la cancha. Y ellos llegaron y dijeron, ustedes cortaron camino. ¿Por dónde cortaron? Porque ahí podías cortar camino por donde querías, porque era todo abierto. Y se cortaron camino, ¿no? Ustedes dijimos, no cortamos camino. Creo que hasta el día de hoy no nos creen, ¿no? Pues no podían creer que yo llegué antes que alguno de ellos. Pero ¿qué pasó? Todo el esfuerzo me dio más fuerza en este momento para poder correr. Tenía más aire, tenía más aliento, podía llegar. Pero al mismo tiempo, para poder ganarles, ¿qué tenía que hacer? Tenía que esforzarme más. Entonces, cuando nosotros miramos en la vida cristiana, debo estar creciendo y esforzándome para crecer, pero cuando voy creciendo nunca puedo decir, bueno, ya llegué. Debo esforzarme para crecer aún más, y más, y más, porque la meta es Cristo. Entonces así debe ser, la vida cristiana no es pasiva, la vida cristiana es activa, estoy todo el tiempo esforzándome para ser más como Cristo, el último esfuerzo. Entonces, Dios está obrando en vos para que crezcas en Él. Aquí en primer lugar vemos que debemos ocuparnos de nuestra salvación. En segundo lugar vemos la obra de Dios en el hombre y vemos que Dios obra en vos. Dios obra en vos. Entonces en versículo 12 vemos la parte humana de la santificación progresiva, qué es lo que Dios demanda de mí, y en versículo 13 vemos la obra divina de la santificación progresiva, qué es lo que Dios está haciendo para que yo pueda lograr lo que estoy logrando. Entonces versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes. Yo debo esforzarme, yo debo trabajar, yo debo obedecer, yo no debo bajar los brazos, pero no lo hago en mi propia fuerza, es Dios quien está obrando en mí. La palabra obrar ahí es una palabra muy interesante, en griego es la palabra energón. ¿Sí? ¿Les viene a la mente qué palabra puede ser esa? Energía. ¿Desde dónde sacamos la palabra energía? Y tenía varios ejemplos de esto para hoy, pero cuando vine el Señor me dio un ejemplo aún mejor. Si se corta la luz, no tenemos energía. Si se corta la luz en casa, no me funciona la luz, no me funciona el internet, no me funciona el ventilador, no me funciona el aire, no puedo enchufar mi celular. Hoy vinimos a la iglesia y hay algo de la luz que está andando mal. Los aires que están ahí no andan, el internet no anda, el proyector no anda, viene y se va. ¿Qué necesitamos para que funcione todo bien? Que la energía esté funcionando exactamente como debe. Y si no funciona, entonces todas las cosas que yo quiero usar no funcionan. Y hoy en día, nos desintegramos cuando no hay luz, porque no sabemos vivir sin luz. Si vos te dormís tarde el sábado, ¿sabés lo que ocurre el domingo en la reunión? Decís, el pastor predica largo y me duermo. ¿Por qué? Porque no tenés energía. Porque vos debés dormir y descansar bien y levantarte y así tener energía. Cuando uno está enfermo, a veces no quiere comer. ¿Y qué pasa? Cuando se levanta está débil, no tiene energía. ¿Por qué? Porque todos necesitamos una fuente de energía para hacer lo que necesitamos hacer. Y Dios aquí dice que es el que obra, Él es el que nos da esa energía. Y entonces, sin Dios yo no puedo lograr nada de lo que tengo que lograr. Solo lo puedo hacer en Él, arraigado a Él. Y Dios es el que da el poder para obedecer al creyente. Lo podemos pensar en esta manera. En un auto, yo soy el que maneja y yo tengo ahí el volante y manejo.
y lo llevo para donde quiero. Pero Dios es el motor que hace que el auto ande. Y Dios marca el camino por donde tengo que andar, pero yo tengo que apretar el acelerador y ir para ese lado. Pero no lo puedo hacer sin que Dios obre. Entonces Dios es quien obra en el creyente. En 1 Corintios 15:10 Pablo dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. ¿Ven? Ahí está el esfuerzo. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. En Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos según el poder que obra en nosotros. Cuando Pablo habla de su ministerio, dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Lo ven? La santificación progresiva de una manera inentendible es Dios trabajando y yo trabajando juntos. Yo me esfuerzo con Dios obrando en mí. Entonces no digo Dios hace todo, pero tampoco digo Dios yo hago todo. Vos no te preocupes, vos ya me salvaste. Son las dos cosas. Dios y el hombre, y así lo ha destinado Dios. Y dice aquí que Dios es quien obra en ustedes. Él produce esto en ustedes. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hace? Bueno, en Gálatas 2:20 nos da la respuesta. Nos dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahora Cristo vive en mí, entonces yo vivo para Cristo. Lo mismo vemos en Gálatas, Gálatas 5. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y la Biblia nos dice, vos debés andar de acuerdo al Espíritu Santo, vos debés someterte al Espíritu Santo. Y cuando te sometes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce toda clase de fruto. Pero ¿sabes qué? Cuando no te sometes al Espíritu Santo, tu carne produce toda clase de pecado. Entonces debo estar sometido al Espíritu Santo. Pero sigamos, dice, porque Dios es quien obra en ustedes, y lo corté ahí, pero sigue la frase, tanto el querer como el hacer. Vivir para el Señor no es una obligación. Vivir para el Señor no es una lista de reglamentos. Vivir para el Señor no es decir, bueno, lo hago, pero no lo quiero hacer. Lo hago, aunque estoy en desacuerdo. Lo hago porque me obligás y en realidad no tengo ningún deseo de hacer esto. Eso no es. Uno que dice, cómo me gustaría pecar, pero Dios no me deja. Cómo me gustaría asesinar a tal persona, pero Dios no me deja, lo tengo que perdonar. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios produce. Aquí dice que Dios obra en ustedes tanto el querer. Esta palabra querer es la palabra deseo. Dios produce un deseo insaciable en nosotros de que queremos hacer su voluntad. Eso es lo que Dios produce. A mí me encanta jugar a los videos. Me encanta jugar a los videos. Pero no juego nunca, porque si no son una adicción, ¿sí? Me encantan los juegos de deporte y de vez en cuando puedo jugar con alguien, pero no tengo tiempo para hacerlo. Porque ¿saben lo que hacen los videojuegos? Más tiempo pasás con ellos, más tiempo querés pasar con ellos. Pasás un nivel y querés llegar al próximo nivel. Y si llegás acá, te dan un arma. Y si llegás acá, la granada super explosive, no sé, lo que sea. O gano este torneo y quiero llegar al 2150 para ganar ese torneo. Y seguís, y porque lo deseás. Y lo digo por experiencia, me encantan los videojuegos. Y por eso no los juego todo el tiempo, porque lo que producen. Pero saben que con Dios es igual, pero mucho mejor. Más le conozco y ¿sabes qué pasa? Más le quiero conocer. Y más estudio su palabra, más quiero estudiar su palabra. Y más tiempo paso con Él, más tiempo quiero pasar con Él. Quiero estar con el Señor. Quiero vivir para Él. Y lo que va pasando es que Dios va poniendo un fuego en mi corazón que nunca se sacia porque siempre quiero más de Él. Lo queremos, le deseamos, lo anhelamos. ¿Vos tenés ese deseo en tu corazón? Ahora quizás decís, no, Dios todavía no me lo ha dado.
¿No viste ahí que dice que Dios lo produce? Dios no me lo ha dado. Cuando Dios me lo dé, lo voy a querer. Pero ¿sabés cómo viene? Viene cuando vos estás obedeciendo la palabra. Viene cuando te estás sometiendo al Espíritu Santo. Viene cuando estás andando como Dios quiere que andes. Entonces, mientras yo estoy leyendo la palabra, Dios está obrando en mi corazón y produciendo un deseo. ¿Ven cómo las dos cosas van trabajando juntas? Entonces, si vos no deseas el Señor, eso no es culpa de Dios, eso es culpa tuya. Si yo no deseo el Señor, ese es un problema mío, no de Dios. Porque Dios va produciendo este querer en mi vida a medida que yo me voy sometiendo a Él. Y miren lo que dice, no solo produce el querer, un deseo insaciable de estar en relación con Él, sino que produce el hacer. El hacer. Tantas veces el cristiano dice, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer tal cosa, aún yo voy a hacer tal cosa, y yo me voy a dedicar a esto, y yo voy a hacer esto, y no hace nada. Yo voy a estudiar la Biblia. Yo este año voy a leer la Biblia completa en el año. Yo este año voy a orar todos los días, y voy a orar por cada hermano todos los días. Y voy a estar involucrado en estos ministerios, y los voy a hacer con excelencia. Y voy a dejar estos pecados, y voy a vivir en santidad para Dios de esta manera. Y todo queda a la mitad. Nunca lo terminan, a veces ni lo empiezan. Y hermano, se ve con cristianos vez tras vez tras vez todo lo que voy a hacer para el Señor. Bueno, no hagas todo eso, elegí una cosa y empecé a hacerlo. Y tampoco es culpa de Dios. Pero Él produce el querer y el hacer. ¿Para qué? Para su buena intención, para su gloria, para su beneplácito, para su voluntad. Yo me ocupo en mi salvación, en el poder de Dios, para su voluntad. Esta palabra se ve un montón en toda la Biblia, la palabra intención, pero en un lugar en Efesios 1:5 dice que Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Fuimos creados para la voluntad de Dios, fuimos creados para su buena intención, para su beneplácito, para su gloria, para eso fuimos creados. Entonces, Él es el que produce todo esto para su propia gloria. Entonces vuelvo a la pregunta del principio. ¿Es la santificación progresiva? O podríamos decir ser más como Cristo, o podríamos decir el crecimiento espiritual, una obra toda de Dios o una obra toda del hombre. Y la respuesta es sí. Dios obrando en el creyente para que el creyente crezca en el Señor al esforzarse. Es una obra junta lo que Dios ha hecho. La salvación, todo de Dios. La santificación progresiva es el creyente esforzándose en el poder de Dios. Entonces, mientras el creyente se somete y se esfuerza y Dios está obrando, está produciendo en nosotros un deseo insaciable, un anhelo de alinear nuestra vida a Cristo y ser cada día más como Él. Entonces te pregunto, ¿vos te esforzás con todo tu ser, sacrificando cosas, esclavizando tu propio cuerpo y tu mente y tu tiempo para conocer a Dios, para vivir de acuerdo a su palabra, para amar al Señor? Porque esto es lo que produce madurez en tu vida. Dios está obrando en vos para que vos crezcas en Él. Entonces ocupate de tu salvación, arraigado en Dios, y Él producirá crecimiento espiritual en tu vida. Y a medida que vas creciendo, no te mires al espejo y digas, lo logré. Sino que mirá en Dios y como Pedro decís, yo soy un pecador, no sé cómo Dios lo hizo, pero estoy creciendo espiritualmente. Y a Él sea toda la gloria. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios que está obrando en nuestras vidas. Pero también has planificado esta santificación progresiva
para que nosotros no digamos, bueno, Dios hace todo y yo pasivamente paso por la vida y por el mundo y no hago nada. Al mismo tiempo tampoco es que yo tengo que hacer todo y entonces cuando lo logro, ¡ay, qué bien que lo hice! ¡Cómo he crecido! Sino que es esforzándome en todo aspecto de mi vida a estudiar la palabra, obedecer la palabra, amar la palabra y así amarte a ti. Y a medida que yo me voy esforzando, sé que lo hago en el poder de Dios. Y tú estás obrando, dándonos la fuerza para hacerlo. Y estás produciendo en mí un querer, un deseo, un hacer, un anhelo de ser más como Cristo. Crecer en esta vida, en la santificación progresiva. Y estar preparándome cada día hasta que llegue a la medida de la estatura de Cristo, cuando Él me perfeccione en aquel día. Padre, pido que entendamos bien este principio de la palabra de Dios, que nos esforcemos y que lo hagamos en el poder de Dios. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.